No sé exactamente cuándo mi esposa se volvió una sombra con tacones, pero un día simplemente dejó de estar. Su cuerpo estaba presente, sí. Entraba por la puerta al filo de la medianoche con el portátil aún abierto bajo el brazo, el celular pegado a la oreja, y una mirada tan vacía que incluso nuestra hija dejó de correr a abrazarla. Se llama Clara, mi esposa. Tiene 37 años, y era la mujer más luminosa que conocí. Cuando nació nuestra hija, Julia, ella decía que la maternidad le había dado un nuevo propósito. Pero en algún momento entre los pañales y los PowerPoints, algo cambió. Se volvió adicta al trabajo, pero no en ese sentido de, soy ambiciosa, que uno puede hasta admirar. No, lo suyo era algo casi patológico. El trabajo era su amante, su templo, su identidad. Julia tiene 10 años y no le habla a su madre. No es que le responda con monosílabos. No es que la evite. No, literalmente no le habla. Cuando Clara llega del trabajo, Julia se levanta de la mesa y se encierra en su cuarto. Cuando vamos a alguna actividad escolar, Julia se aferra a mí y ni siquiera la mira. Y no sé qué es más doloroso. Ver a mi hija cerrarse así, o ver que a Clara no parece afectarle. Y yo aguanté años de excusas, es solo una temporada alta, cuando me asciendan podré delegar, lo hago por ustedes. Pero la verdad es que nadie le pedía eso. Ni yo ni Julia queríamos una mamá con un título rimbombante si eso significaba tenerla solo en marcos de fotos. Hasta que un día exploté. Era un jueves. Julia había tenido una actuación en la escuela, una de esas presentaciones donde se disfrazan de planetas. Ella era Saturno, con un aro dorado hecho de cartón y brillantina. Clara prometió que iba a estar. Me lo dijo con ese tono automático que usan los adultos cuando no se quieren comprometer realmente. Claro, mi amor. Me organizo y llego, pero no llegó, ni un mensaje, ni una llamada, nada. Esa noche, cuando finalmente entró a casa, le pregunté qué había pasado. Ella dijo que una reunión se extendió, que el director regional había pedido un informe, que había sido imposible salir. Lo dijo como si se tratara de perder el camión, no de decepcionar a su hija por 5ª vez en el año. Entonces le dije, sin levantar la voz, tienes que esforzarte más. Julia te necesita, yo también, ya no es suficiente con pagar las cuentas. Tienes que ser madre. Y ahí, sin pensarlo mucho, Clara dejó el plato sobre la mesa, se cruzó de brazos y me miró a los ojos como si yo fuera el extraño. ¿Sabes qué?, dijo, con una calma escalofriante. Si eso es lo que esperas de mí, renuncio. Renuncio a ser madre. Silencio. Yo me reí. Pensé que era sarcasmo, una rabieta. Pero no. Se subió al cuarto, cerró la puerta, y no volvió a bajar en toda la noche. Julia me encontró llorando en el sofá a las 2 de la mañana. Me abrazó sin decir nada. Ni siquiera preguntó por su mamá. Y yo me quedé ahí, repitiendo esas palabras en mi cabeza. Renuncio a ser madre. ¿Quién dice algo así? ¿Cómo se sigue después de eso? Cuando Julia tenía 3 años, solía meterse debajo del escritorio de Clara mientras ella trabajaba. Le decía que era su cueva mágica. Clara, en ese entonces, aún sonreía. Aún se tomaba un momento para cerrar la laptop, cargarla en brazos, y decirle cosas como, la jefa de mamá siempre tiene tiempo para su exploradora espacial. Yo solía pensar que, aunque el trabajo la absorbía, ella tenía ese interruptor mágico que la traía de vuelta al presente. Pero con los años, ese interruptor dejó de funcionar. Para cuando Julia cumplió 6, ya no se metía debajo del escritorio. Ya no pedía cuentos por las noches. Empezó a pedírmelos solo a mí. ¿Por qué mamá siempre está tan cansada?, me preguntó una noche mientras yo le contaba el de los 3 astronautas perdidos en Marte. No supe qué decirle. Le mentí. Le dije que mamá trabajaba duro para que nunca nos faltara nada. Pero la verdad es que ya nos faltaba algo esencial. Faltaba ella. Clara no estaba cuando Julia aprendió a andar en bici. No estuvo en la primera vez que recitó un poema frente a toda la clase. Ni cuando se rompió un diente en el parque y sangraba tanto que creí que me desmayaría. Ni cuando tuvo pesadillas con la guerra después de ver imágenes en el noticiero y se despertaba gritando. No, yo estuve, siempre yo, y cada vez que Clara llegaba tarde, yo hacía malabares emocionales para salvarle la imagen. Le inventaba excusas. Mamá está salvando el mundo desde su oficina. Mamá está atrapada en una reunión con alienígenas. Julia sonreía, pero sus ojos ya no brillaban igual. Con el tiempo, dejó de preguntar. Una noche, la encontré haciendo un dibujo. Era un retrato de la familia. Ella, yo, y un enorme espacio vacío al lado. Una especie de sombra. Cuando le pregunté quién era, dijo sin mirar, esa es mamá. Pero como nunca está, la dibujé con lápiz. Así la puedo borrar fácil. Me fui al baño a llorar. No podía dejar que me viera así. Y aún así, seguía defendiendo a Clara.
Seguía creyendo que en algún momento iba a despertarse, mirar alrededor, y darse cuenta de lo que estaba perdiendo. La gota fue el día del festival escolar. Julia ensayó durante semanas. Le tocó ser Saturno. Estaba tan emocionada con su disfraz que lo llevaba puesto incluso para cenar. Quería que Clara lo viera, que la escuchara recitar sus líneas, que la aplaudiera, y Clara dijo que iría. Lo dijo con esa voz neutra, mirando el celular, como quien confirma una cita con el dentista. Julia se subió al escenario, buscó entre el público y me miró. Yo levanté la mano, sonreí. Y ella bajó la mirada, porque el asiento vacío al lado mío lo decía todo. Después del show, se quedó callada durante todo el camino a casa. En la cena, no tocó su plato. Cuando Clara llegó, se acercó a abrazarla, pero Julia simplemente se levantó y se fue al cuarto. Clara me miró, confundida, como si no entendiera qué estaba pasando. Y eso me enfureció, que no supiera, que no viera el daño. Esa noche fue cuando le dije que tenía que esforzarse más, que Julia ya no era una bebé que esperaba con ilusión. Ahora era una niña que empezaba a entender la ausencia como norma. Y ahí vino su respuesta. Renuncio a ser madre. Y no lo dijo gritando, ni llorando, lo dijo con la misma voz que usa para cerrar un trato. Fría, precisa, terminal. Después de que Clara dijera, renuncio a ser madre, la casa se convirtió en una especie de museo emocional. Todo seguía en su lugar, pero ya nadie vivía ahí de verdad. Clara dormía en el cuarto de huéspedes, no por una decisión hablada, sino porque después de esa noche no volvió a meterse en nuestra cama. Ni siquiera preguntó si podía. Julia no dijo una palabra. A la mañana siguiente, bajó a desayunar, se preparó su tazón de cereal, me dio un beso en la mejilla y subió sin siquiera saludar a su madre, que apenas asomó la cabeza desde la cocina, ya vestida para irse. Ni un cruce de miradas, ni un intento de contacto. Y Clara tampoco lo intentó. Empecé a notar pequeños gestos. Julia dejó de dejarle dibujos en la mesa. Dejaba sus tareas escolares solo para que yo las revisara. Y si llegábamos a casa y el coche de Clara estaba en la entrada, su cuerpo se tensaba como si alguien hubiera encendido una alarma silenciosa. No miedo, algo peor, indiferencia helada. Yo estaba atrapado en medio, pero no como ese cliché del padre dividido entre madre e hija. No, yo era el tipo que trataba de mantener dos mundos rotos flotando en paralelo, sabiendo que, eventualmente, uno iba a colapsar sobre el otro. Un día la profesora de Julia me llamó. Quería hablar en privado. ¿Todo va bien en casa?, me preguntó con ese tono cuidadoso que usan los maestros cuando saben que están pisando terreno delicado. Dijo que Julia había estado más retraída, que hablaba muy poco, que sus dibujos eran todos en blanco y negro, algo inusual para una niña tan creativa. Y luego me mostró uno. Era un dibujo de una niña sola en una casa enorme. Al fondo había una silueta en la ventana con lo que parecían cables saliéndole de la cabeza. Mi mamá robot, había escrito abajo. Casi nunca me ve, tuve que tragarme las lágrimas. Esa misma noche intenté hablar con Clara. Le conté lo del dibujo, lo que me había dicho la maestra. Incluso le mostré una captura del mensaje. ¿Su reacción? Un suspiro, ni siquiera de culpa, de agotamiento. No tengo la energía para lidiar con esto ahora, dijo. Siempre fuiste tú el que quiso encargarse de lo emocional. ¿Encargarme de lo emocional?, le dije, alzando la voz. Clara, es tu hija. No es un proyecto ni una junta que puedes reprogramar. Está pidiendo a gritos que la veas. Ella me miró como si yo fuera el irracional. ¿Y qué quieres que haga?, me preguntó. ¿Que me siente a llorar con ella todas las noches? ¿Que deje mi trabajo para jugar a las casitas? No todos servimos para eso. No todos tenemos esa facilidad tuya para ser el papá perfecto. Ese papá perfecto me atravesó como un puñal oxidado. No era un cumplido, era resentimiento. Esto no es una competencia, le dije. Es tu hija, la estás perdiendo, y a este paso, la vas a perder para siempre. No contestó, solo se fue, otra vez, siempre se iba, y entonces empezó a pasar algo que no supe manejar. Julia comenzó a acercarse mucho a una mujer del edificio de enfrente, Mariela. Una señora viuda que siempre salía a regar las plantas y dejaba galletas en la entrada para los niños. Al principio pensé que era tierno. Mariela tenía nietos lejos, y parecía encantada de tener compañía. Pero luego supe que Julia pasaba horas allí después de la escuela, incluso cuando yo llegaba a casa temprano. Ella sí me escucha, me dijo un día, y no finge que está ocupada. No supe qué responder, porque, aunque me dolía, no podía negarle el consuelo que Clara le había quitado. Lo peor fue cuando Julia le pidió a Mariela que la ayudara con un proyecto del colegio. Era algo que usualmente hacíamos juntos, y cuando le pregunté por qué no me lo había dicho, simplemente me encogió los hombros. Pensé que estarías ocupado, como mamá. Ese fue el momento en que me di cuenta. Julia no solo había renunciado a su madre,
Estaba empezando a renunciar a todos. Una noche cualquiera. Un martes, creo. Me encontré a Julia sentada en el sofá, completamente a oscuras, con los ojos clavados en el televisor apagado. No lloraba, no hablaba, solo estaba ahí, como si esperara que alguien la encendiera. Le pregunté si estaba bien. Me respondió con una sola palabra, vacía. Esa palabra me siguió durante días. Vacía, no triste, no enojada, vacía. Empecé a investigar terapeutas. Llamé a 3 lugares. Uno no tenía cupo hasta dentro de 2 meses. Otro pedía entrevistas con ambos padres antes de aceptar al paciente. El tercero era carísimo, pero aceptaba sesiones virtuales, así que agendé. Cuando se lo conté a Clara, me respondió con un «haz lo que creas mejor», sin levantar la vista del portátil. Le pedí que, por favor, asistiera a una de las sesiones iniciales. Le expliqué que era importante que Julia la viera involucrada, que aunque estuviera molesta, su presencia marcaba una diferencia. No quiero sentarme a fingir que tengo algo que ofrecerle, me dijo sin pestañear. No quiero seguir siendo ese tipo de decepción. Si estoy fuera, que sea completo. Ese tipo de decepción. Como si la renuncia a ser madre fuera una especie de acto de honestidad brutal. Como si estuviera haciéndole un favor a nuestra hija abandonándola emocionalmente en lugar de seguir, fingiendo. Me mordí la lengua, pero por dentro estaba gritando. En la primera sesión de terapia, Julia se negó a hablar. Solo dibujó un árbol con una cuerda rota colgando de una rama, y un nido vacío. La psicóloga me pidió que saliera un momento de la sala. Cuando regresé, ella me miró con una mezcla de lástima y urgencia. Su hija está en una etapa peligrosa de desconexión emocional, me dijo. Necesita reconstruir la figura materna, o se va a refugiar en vínculos que podrían dañarla. Como si no lo supiera. Como si no lo estuviera viendo cada día, más evidente. Esa noche, lo intenté una última vez. Le pedí a Clara que hablara con Julia. Que no fingiera ser la madre ideal. Solo que estuviera presente. Que le dijera que la amaba. Algo. Clara accedió. O eso pensé. Se sentó con Julia en la cama. Yo esperé afuera, escuchando en silencio. Pero la conversación no duró ni 3 minutos. Solo escuché esta frase, dicha con una calma tan dolorosa que me dejó paralizado. Ya no me llames mamá si no quieres. Puedes llamarme Clara, si eso te duele menos. Después, la puerta se cerró. Julia no salió de su cuarto por 2 días. Comía lo mínimo. Me decía que estaba bien. Pero yo sabía que no lo estaba. Porque dejó de dibujar, de escribir, de hablarle incluso a Mariela. Como si todo se hubiera quebrado al oír a su madre desvincularse de ella con una facilidad brutal. Y entonces me encontré frente a la pregunta que nunca pensé que me haría. ¿Puedo seguir casado con alguien que ha decidido no ser madre de nuestra hija? ¿Era justo para Julia? ¿Para mí? ¿Para nadie? Porque esto ya no era un matrimonio. Era una farsa de cohabitación. Un contrato sin alma. Y una noche, en el silencio más absoluto de la cocina, Clara me dijo algo más. Algo que me hundió aún más profundo. Pensé que tener una hija me haría sentir diferente. Como que me iba a completar. Pero lo único que hizo fue mostrarme cuánto me molesta necesitar a alguien. Yo solo asentí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque ya no sabía cómo discutir con una persona que había dejado de sentirse humana. Clara se fue una mañana sin decir adiós. No fue una pelea, no fue una escena de gritos ni de platos rotos. Solo dejó una nota en la mesa, cuidadosamente doblada, junto a su taza de café medio vacía. Esto no es abandono. Es una corrección de rumbo. Lo siento por no ser quien necesitaban. Julia encontró la nota antes que yo. La estaba leyendo cuando bajé. No lloraba, solo la sostenía con las manos como si fuera un objeto radiactivo. Luego la dejó sobre la mesa, caminó hacia la puerta principal, la abrió, y simplemente se sentó en el escalón sin decir nada. Yo no la seguí de inmediato. Me quedé mirando esa nota, tratando de descifrar cómo alguien puede disfrazar el abandono con palabras bonitas. Corrección de rumbo, como si fuéramos un error de coordenadas en su mapa personal. Esa tarde, llamé a Clara. No contestó, ni mensajes, ni reacciones, nada, silencio total. Al día siguiente, recibí un correo. Asunto. Detalles legales y logísticos, me informaba que se había trasladado temporalmente a otra ciudad para aceptar una oferta de trabajo como consultora en una firma internacional. Mencionaba un periodo de reestructuración emocional, y adjuntaba los contactos de su abogada para discutir temas de custodia. Custodia. La palabra me revolvió el estómago. No porque creyera que iba a pelearla, sino porque, ¿qué custodia podía reclamar una madre que ya había renunciado públicamente a su rol? Llevé el tema a terapia. La psicóloga me dijo que había que actuar con calma, que lo importante era proteger el vínculo con Julia, que era momento de contener, de dar estructura. Pero el problema era que Julia ya no quería estructura.
Quería entender cómo alguien puede elegir irse y aún así decir que eso no es abandono. Esa semana fue como caminar en una neblina emocional. Julia y yo apenas hablábamos. Yo intentaba mantener la rutina. Desayuno, escuela, cenas, películas en la noche. Pero ella se había encerrado en sí misma de una forma que me rompía el alma. Hasta que un viernes, ocurrió lo que más temía. Recibí una llamada del colegio. Señor, su hija fue encontrada encerrada en el baño, en silencio, negándose a salir. Estaba segura. No hay daño físico, pero necesitamos que venga. Cuando llegué, me la encontré sentada en una pequeña oficina con los ojos perdidos. Me agaché frente a ella, tomándole las manos. ¿Qué pasó, mi amor? Y ella dijo, en voz baja, como quien confiesa un crimen. No sabía si alguien iba a venir por mí. Esa frase me desmoronó, no por lo que decía, sino por lo que implicaba. Mi hija había empezado a dudar si aún había alguien en el mundo que la considerara una prioridad. Esa noche no dormimos, hablamos por horas, le conté historias de cuando era bebé. Le leí cuentos que le gustaban de pequeña. Le mostré fotos, le recordé momentos. Le prometí, con la voz quebrada, que yo no me iba a ir. No importa si tú decides llamarla mamá o no, le dije. Pero siempre vas a ser mi hija. Y yo nunca, nunca, voy a dejar de estar. Me abrazó, y lloró tanto que pensé que se me iba a romper entre los brazos. Y fue ahí, en esa mezcla de dolor y alivio, donde entendí algo que me negaba a aceptar. Clara ya no era parte de esta historia. Pasaron 3 meses sin rastro de Clara. Ni visitas, ni videollamadas, ni siquiera un mensaje preguntando cómo estaba Julia. Era como si se hubiera evaporado, llevándose consigo cualquier rastro de la mujer que una vez había llorado de felicidad al sostener a su hija por primera vez. Yo me esforzaba por llenar los vacíos. Empecé a cocinar más, aunque nunca fui bueno. Hacíamos, noche de desayuno, los viernes, pancakes con formas ridículas, muchas veces incomibles, solo para reírnos. Íbamos al parque, al cine, nos inventábamos palabras nuevas para cosas viejas. Pero el duelo flotaba en el aire como un gas invisible. Julia había dejado de preguntar por Clara. Pero no porque ya no le doliera, sino porque había aceptado, en silencio, que su madre ya no era una madre. Y entonces, sin previo aviso, reapareció. Fue un sábado por la tarde. Estábamos en casa de Mariela ayudándole a plantar unas flores cuando el timbre sonó. Era Clara, maquillada, pulcra, sonriendo con una energía que me revolvió el estómago. Hola, dijo, como si nada. ¿Podemos hablar? Me quedé congelado. Julia, que estaba justo detrás de mí, retrocedió un paso. Clara la miró, como esperando un abrazo. Pero Julia no se movió. Hola, cariño, intentó. Te ves grande. ¿Podemos pasar un rato? Me encantaría ponernos al día. Julia me miró. Sus ojos me decían todo. ¿Qué hace aquí? ¿Por qué actúa como si no pasó nada? Yo respiré hondo. No es el momento, le dije. Y honestamente, después de estos meses, no sé si alguna vez lo será. Pero Clara insistió. Me pidió 5 minutos. Dijo que estaba en terapia. Que había tenido un despertar emocional. Que ahora comprendía lo que había hecho mal. Yo dudé. Julia no dijo una palabra, pero no se fue. Y eso fue suficiente para que aceptara. Le dije que podía hablar, pero que sería en la sala. Frente a todos, nos sentamos. Clara comenzó con un discurso casi ensayado. Sé que estuve ausente, sé que lastimé, pero estoy lista para recuperar el vínculo con mi hija. Y quiero pedirles algo. Ahí fue donde todo empezó a oler a desastre. Estoy en un proceso de adopción, dijo, sonriendo como quien cuenta que adoptó un gato. Una niña de 5 años. Se llama Paulina, y creo que Julia podría ser una hermana maravillosa para ella. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Yo la miré, perplejo. Julia, se levantó, se acercó a su madre. La miró directo a los ojos, sin lágrimas, sin miedo. Y dijo con una voz que no le había escuchado antes. Firme, Clara, tú me abandonaste porque decías que no sabías ser madre. ¿Y ahora quieres otra hija? Clara titubeó, pero Julia no había terminado. No quiero ser su hermana. Ni tu hija. No me interesa conocerla. Y no me interesa que tú me conozcas a mí. Porque ya no me conoces. Silencio. Mariela se acercó lentamente, colocó una mano en el hombro de Julia, y le susurró algo al oído. Julia asintió. Yo me levanté también. Creo que tienes tu respuesta, le dije. Por favor, no vuelvas sin avisar. No aparezcas como si nada. Esto no es un teatro donde puedes entrar y salir cuando te apetece. Clara nos miró a los tres. Por primera vez, parecía entender algo. No dijo más. Solo tomó su bolso y salió por la puerta. Julia no lloró, tampoco sonrió, pero se dejó abrazar por mí. Y por primera vez en mucho tiempo, me dijo algo que me hizo sentir que estábamos comenzando a sanar.
No necesito que vuelva, ya no. Un mes después de la visita de Clara, llegó una carta. No un correo, una carta real, en sobre blanco, con letra temblorosa pero reconocible. Estaba dirigida a Julia. La miré durante horas antes de decidir si se la daría. Consulté a la terapeuta. Me dijo que no debía interceptar el intento de contacto, pero que tampoco debía presionar a Julia a leerla si no quería. Así que esa noche, mientras cenábamos macarrones con queso, otra vez quemados, coloqué el sobre la mesa, junto a su servilleta. Julia lo miró. No dijo nada. Lo deslizó hacia un lado, como si fuera parte del mantel. Solo al día siguiente, al volver de la escuela, la encontré sentada en la sala, con el sobre ya abierto. No quiero que me lea una carta, dijo, sin mirarme. Si quería hablar conmigo, que se hubiera quedado. Se levantó y me tendió el papel. ¿Puedo leerla?, pregunté. Asintió. Era corta, un par de párrafos, con frases torpes y muchas disculpas que llegaban demasiado tarde. Decía que había aprendido, que había cambiado, que se arrepentía de haberse ido sin mirar atrás, que esperaba que algún día Julia pudiera perdonarla, aunque entendía si no era así. Y luego, lo más cruel. Espero que algún día puedas quererme de nuevo. Aunque sea un poquito. Cerré la carta. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. Porque esa línea, que quizás sonaba sincera, era exactamente lo que Julia no necesitaba. Culpa travestida de remordimiento. La quemamos juntos en el patio trasero. No fue dramático, no hubo música triste, solo un encendedor, un tazón de cerámica, y mi hija viendo cómo se reducían a cenizas las palabras que nunca debieron haberse escrito desde la distancia. Esa noche, mientras la arropaba, me preguntó, ¿y si me vuelvo como ella? Se me rompió el alma. Escúchame bien, le dije, sentándome en la orilla de la cama. No tienes que parecerte a nadie, ni a ella, ni a mí, pero lo que sí sé, con todo mi corazón, es que tú no eres como ella. Porque tú te quedas, tú escuchas, tú sientes. Ella se quedó en silencio. Luego me tomó de la mano. ¿Y tú te vas a quedar siempre? La miré a los ojos. No parpadeé, no dudé, siempre, aunque te enojes conmigo, aunque no me hables por días, aunque no entiendas mis decisiones. Nunca voy a irme, esa es la promesa que sí voy a cumplir. No me respondió, solo se giró, cerró los ojos, y por primera vez en meses, se durmió sin pesadillas. Hoy hace 6 meses desde que Clara desapareció de nuestras vidas. No sé si está criando a la otra niña. No sé si sigue con la misma empresa. No la he buscado. Julia tampoco. Y por ahora, eso está bien. Hemos creado algo nuevo entre los dos. No una familia perfecta, pero sí una familia real. Desordenada, a veces caótica, pero hecha de presencia. Sigo yendo a terapia. Julia también. A veces vamos juntos. Y hace poco, en una de esas sesiones, la terapeuta le preguntó qué significaba para ella la palabra hogar. Julia se quedó pensando. Luego respondió, sin mirar a nadie. Hogar es saber que, aunque todo se rompa, hay alguien que no se va. Me mordí el labio para no llorar ahí mismo. No sé qué será de nosotros dentro de 10 años. No sé si Clara intentará volver. No sé si Julia algún día querrá responderle. Pero sé esto, la frase, renuncio a ser madre, nos quebró. Pero no nos definió. Lo que nos define ahora, es lo que hicimos con los pedazos. Y por mi parte, seguiré aquí. Todos los días, en cada desayuno, en cada dibujo pegado al refrigerador, en cada silencio compartido, en cada promesa cumplida, porque eso es lo que significa ser padre cuando el otro lado del puente decide quemarse y no mirar atrás. Yo me quedé, y me voy a quedar, siempre,